Ya estamos con nuestra última entrevista de hoy con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y director del estudio Sinovac en Chile. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por su programa y saludos a la audiencia que nos escucha. Bueno, cada cierto tiempo nos comunicamos para ponernos al día respecto de básicamente los temas de vacunación, y ahora la noticia está de que se inicia la vacunación para niños y niñas de 6 a 11 años en colegio. ¿Cuál es la expectativa de eso, Alexis? Bueno, hemos visto cómo la vacunación en nuestro país y en otros países ha podido contribuir a disminuir los casos, en particular los casos graves de enfermedad, y en general hemos visto que la ciencia ha estado bastante presente por medio de la investigación, desarrollo y también implementación de vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia. Ahora, en la medida que eso ha ido avanzando favorablemente en población adulta, ha ocurrido en países en que la vacunación ha llegado a las personas adultas, que el número de casos de niños y niñas infectados e incluso que se enferman con el virus ha ido en aumento. Así que eso sin duda enfatiza la importancia de poder avanzar en el desarrollo de vacunas seguras y efectivas para la población infantil. Y nosotros tempranamente este año iniciamos la implementación de un estudio en Chile en que participan varias universidades y hospitales, y ese estudio ya lleva cerca de 3 semanas, casi un mes de avance en términos de reclutamiento de niños y niñas para estudiar la manera como la vacuna induce inmunidad y protección en esa población. Sí, esto de que se vacunen en los colegios es algo que por lo menos en la época mía, bien viejito, se hacía mucho en los colegios cuando se abrían temporadas de vacunación. Llegaban personas al colegio a vacunar, que no solamente era cómodo, sino que además no había mucho espacio para el disenso, digamos. Y en el caso de los niños y niñas ahora, ¿se subentiende que si es que los padres mandan a los niños al colegio, están autorizando la vacunación, o hay que hacer algo explícito al respecto? Es lo segundo. Yo creo que esos tiempos un poco son distintos a la situación actual, porque hoy día estamos hablando de una situación de pandemia con vacunas que están aprobadas para uso de emergencia. Entonces, entiendo que el Ministerio de Salud requiere que aquellos niños y niñas que se vacunen presenten una autorización, una nota de los padres y madres autorizando que la vacunación se administre. Yo creo que eso es muy importante porque es absolutamente atendible que haya... estamos todos preocupados, ¿verdad?, por la pandemia, el virus, pero al mismo tiempo es importante también que los padres y madres puedan saber de qué se trata, y ojalá en base a los antecedentes, evidencia disponible, y de autorizando la vacunación de sus hijos e hijas de manera informada. Ahora, Alexis, estamos conversando con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y director del estudio Sinovac en Chile. Alexis, estos son niños que van a ser vacunados por primera vez, de 6 a 11 años. ¿También ellos requieren la segunda y la de refuerzo más adelante, o tienen condiciones diferentes a los adultos? Es una excelente pregunta, Fernando, porque sin duda la primera y segunda dosis son necesarias. Hemos visto, y fue algo que pudimos aportar desde el estudio el estudio científico clínico que estamos aún ejecutando en adultos, y es que podemos definir cuánto tiempo dura
la inmunidad, y ese antecedente es fundamental para conocer, definir si es que es necesario reforzar. Finalmente, los antecedentes, en el caso de adultos, fueron inclinaron la decisión hacia el refuerzo de la inmunidad, que es lo que está ocurriendo actualmente. En el caso de la población infantil aún no sabemos. En general, la población infantil responde mejor a las vacunas, en general toleran mejor las vacunas, y la respuesta inmune también es con un mayor nivel de anticuerpos, por ejemplo, y células inmunes. Y eso fue lo que demostraron los estudios que respaldaron la decisión de avanzar en el uso de esta vacuna en la población. Se observó que a una dosis equivalente de vacuna, los niños y niñas en China respondían con niveles de anticuerpos superiores que lo que se observaba en población adulta. Así que, y por eso es tan importante el estudio que estamos haciendo, que va a ir en paralelo con la campaña de vacunación, midiendo de manera precisa, cuantitativa, la respuesta inmune a fin de saber si efectivamente puede o no ser necesaria un refuerzo. Esperemos que no, pensando justamente en que han ido a la baja los casos de COVID, pensemos que no, porque al ir a la baja disminuye la circulación de variantes, y eso sin duda podría hacer menos necesaria una dosis de refuerzo. Sí, estamos conversando con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y director del estudio Sinovac en Chile. Alexis, también es interesante la pregunta, la vacuna que se va a usar ahora para niños y niñas, ¿cuál vacuna es? Porque yo me puse las dos Sinovac, que pero entiéndeme, como quien tomara tecito, pero el refuerzo fue con la AstraZeneca, y yo que soy de aquellos que cuando tengo dolor de cabeza me hago un encefalograma porque creo que es cáncer, porque no me pasa nunca, ni dolor de estómago, ni ninguna de esas cosas. Soy medio bruto para tener síntomas de dolor o cosas así, pero me pegó fuerte la AstraZeneca. Y pensando yo, un niño de 6 o 11 años, ¿qué se va a usar? No, muy buena pregunta, Fernando. Sin duda, lo que se sabe, no solamente con su caso, sino con lo que ha ido registrando la OMS en términos de efectos adversos, las vacunas con virus inactivado tienen un muy buen perfil de seguridad, tienen poca reactogeneidad. Por eso, como usted dice, que cuando tuvo la primera y segunda dosis de Sinovac fue no, digamos, ni un problema, perfecto. Ni un problema. Entonces, en el fondo, el registro, y por eso es bueno también referirse a los antecedentes, la evidencia más allá de la experiencia nuestra en Chile, que sin duda es muy importante, pero también es bueno saber, conocer qué pasa en otras partes. La OMS hizo un catastro de vacunas y las que tienen menor nivel de efectos adversos son justamente las vacunas en base a virus inactivado, que la vacuna de Sinovac tiene esa cualidad, es una vacuna en base a virus inactivado. Y es una plataforma que la humanidad ha utilizado por varias décadas en adultos y en población infantil, con muy buenos resultados de seguridad y muy buenos resultados de efectividad. Y esa fue la opción que tomó el Ministerio de Salud, a través de la aprobación del Instituto de Salud Pública, de utilizar justamente en los niños y niñas la vacuna de Sinovac, que tiene este perfil de seguridad bastante favorable, como usted dice, fue su experiencia. Y es la única, de hecho, vacuna que ha sido aprobada para uso en población pediátrica por varias razones. Primero, por los estudios que están en ejecución en otros países y en Chile. Por otra parte, porque la plataforma tiene historia de uso, la plataforma, digamos, el tipo de tecnología, tiene historia de uso en población pediátrica con resultados favorables. En tercer lugar,
porque genera inmunidad contra todo el virus. Entonces hace que, por ejemplo, variantes sean menos capaces de evadir la respuesta inmune. Entonces, efectivamente la de Sinovac, y esperamos que sea la experiencia la misma que usted tuvo, ¿verdad? Una experiencia de poca molestia y sí, ahora, buena inmunidad. yo te reconozco que yo tengo una fisiología rara, porque es muy raro que a mí me den dolor de cabeza, muy raro que a mí me duela la guata, guata misterio, me decía mi mamá, porque, bueno, uno puede meterse un montón de cosas y por lo tanto ya, pero reconozco que con el refuerzo, la AstraZeneca, un par de días bien penca, digamos. Pero no fue así con la de Sinovac. No, que no, es no, la que se va a utilizar fue claro. un día tal cual como cualquier otro, digamos. Sí. Claro, esperemos Uno hasta duda de que si le pusieron la vacuna o no le pusieron la vacuna, digamos. Claro, pero confíe que se la pusieron. Yo esperaría que en el fondo en la población infantil la experiencia con la vacuna, si no sea la misma que usted tuvo, ¿verdad? Que una buena experiencia en términos de seguridad y de efectos. A pesar de esto ocurre a nivel poblacional, siempre hay personas, somos todos los seres humanos distintos, entonces hay personas que pueden responder de una manera u otra, pero por lo menos los antecedentes que hay, ya esta vacuna se ha utilizado en varias decenas de millones de personas en población pediátrica, y ya estamos hablando de miles de millones de personas en nivel adulto. Entonces, y tiene un muy buen registro de seguridad. En nuestro país ha andado muy bien, en particular nuestra población adulta ha respondido muy bien. Nosotros llevamos un estudio, seguimiento, ha andado también bien. Entonces, yo estoy bastante optimista, pero con cautela, porque las vacunas siguen todavía en investigación científica y clínica. Estamos en una situación de emergencia donde hay una pandemia que ha golpeado muy fuerte no solo a nuestro país, sino que al mundo, y vemos cómo las vacunas, que son un producto de la ciencia, un resultado de la ciencia, han ido contribuyendo a protegernos. Y por eso avanzar en la población infantil es algo muy importante. Estamos conversando con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y director del estudio Sinovac en Chile. Alexis, hay otra cosa que es interesante que está pasando en términos simultáneos a esta vacunación de menores de edad, y es que empiezan a, ya para mucha gente con alivio, a soltarse muchas de las amarras que habían desde los toques de queda, las movilidades controladas y condicionadas. Las bases para que eso empiece a ocurrir están dadas sin duda por los porcentajes de vacunación, me imagino, y los resultados que han habido. Y si nos puedes explicar un poquitito eso, la relación que hay entre relajar medidas de confinamiento y contención mientras se aumenta el proceso vacunatorio. Me gustaría que nos contaras un poquitito de eso. Claro, hemos avanzado bastante en la vacunación de adultos. Es importante tener en cuenta que hemos visto en los últimos días una tendencia al aumento de casos, y es algo absolutamente esperable cuando, por ejemplo, Chile enfrentó la epidemia de sarampión, también con la vacunación. Hubo un periodo de años, ¿verdad?, donde fueron fluctuando los casos, bajaban, subían. Lo que definitivamente baja son los casos más graves de la enfermedad. Yo no esperaría que pasara lo mismo en el caso del coronavirus. Ahora, teniendo en consideración que hay todavía más de 1 millón de personas adultas rezagadas, es muy importante que esas personas se puedan vacunar, porque son la principal fuente de riesgo en términos de contagio y enfermedad, y también de contagiar a otras personas que no pueden vacunarse por distintas razones. Por ejemplo, en el caso de algunos grupos de edad más pequeños, no tienen todavía acceso a las vacunas. Hay personas que por razones médicas no pueden vacunarse. Entonces, es importante que las personas sanas,
que no se han vacunado lo hagan, porque de esa manera se protegen a sí mismas y a los demás. Por otra parte, el avanzar con la campaña de vacunación en población infantil justamente va de la mano con el inevitable aumento de la posibilidad de contagio si se flexibilizan las medidas. Entonces, el ir combinando vacunación poblacional con mayores libertades es, en el fondo, es más adecuado que no tener la vacunación en paralelo. Entonces, pero la decisión de la flexibilización es una decisión difícil que requiere considerar varios factores. Yo creo que tenemos que ir con cuidado al respecto porque hemos visto que han habido ciertas fluctuaciones en los números de casos. Yo creo que sin duda va a ayudar la dosis de refuerzo, sin duda va a ayudar la vacunación de la población pediátrica y ayudaría mucho más si las personas que no han recibido ninguna dosis y están rezagadas acudan a recibirla. Déjame hacerte una pregunta que puede parecer curiosa, Alexis. ¿Te ha tocado enfrentarte a alguien que es abiertamente antivacuna y que de pronto te encuentras en la situación donde tú sientes que tienes que explicarle por qué y él te retruca? Afortunadamente no me ha tocado directamente hacerlo, pero sí he tenido oportunidad de participar en varios seminarios y discusiones, he dado varias conferencias donde hay muchas preguntas y yo creo que todas esas preguntas, inquietudes, dudas de las personas son súper fundamentadas. Yo creo que hemos visto en paralelo cómo la ciencia ha trabajado en desarrollar las vacunas. También ha habido un crecimiento desde el punto de vista del interés de la opinión pública, del interés ciudadano de entender mejor por qué se necesitan las vacunas, cómo funcionan las vacunas, cómo están hechas las vacunas. Yo creo que eso ha ido mejorando el nivel de comprensión que tenemos actualmente. Si uno piensa hace un par de años atrás, antes de la pandemia, cuando nos tocaba vacunarnos de influenza, por ejemplo, o hay gente que se tiene que poner la vacuna en la fiebre amarilla porque viaja, no sé, estaba hablando de personas adultas. Hoy, por supuesto, las personas más jóvenes que tienen que recibir sus vacunas como parte de su plan de vacunación, pocas veces las personas se preguntaban si es que la procedencia, la composición de la vacuna. Ha habido una tremenda, y creo que ha sido muy favorable, ha habido una tremenda disposición, ha habido un gran interés de la población por comprender el concepto de la vacunación, cómo se formulan, qué se hacen. Así que siempre he tenido que responder preguntas, pero nunca me ha tocado directamente tener que convencer a alguien porque simplemente no me ha tocado. Las personas con las que normalmente interactúo, en su gran mayoría o todas se han vacunado. Y desde ese punto de vista, Alexis, ¿hay una discusión en Chile hoy entre especialistas, entre gobierno, ministerio, laboratorio, por tratar de volver a tener el estatus que en algún momento dado tuvimos, no solamente en América Latina, sino que en buena parte del mundo, de ser uno de los importantes productores de vacunas con autonomía para poder generar aquello antes de que, bueno, el economicismo ideológico destruyera toda esa industria? Eso va bien avanzado, Fernando. Efectivamente, yo creo que vamos a salir de la pandemia en la medida que podamos ir saliendo. Yo creo que con mejores capacidades de abordar científicamente una futura pandemia, porque esta no es la primera ni va a ser la última pandemia. Y uno de los avances importantes ha sido la formalización de un consorcio de universidades que específicamente está trabajando en impulsar que recuperemos la capacidad de manufacturar vacunas. Entonces estamos trabajando entre la Universidad Antofagasta, la Universidad de Chile y la Universidad Católica en 2 o 3 proyectos de
plantas de manufactura en las que la universidad estamos aportando, ¿verdad? Abriendo, en el fondo facilitando, entregando colaboración desde la ciencia, porque la vacuna es un resultado científico. Y tenemos ahí un par de iniciativas que están bien encaminadas. La Universidad de Chile tiene un proyecto en Carén que va bien interesante. Nosotros estamos colaborando con Sinovac, que también están bien avanzados en su interés de instalarse en Chile. Y también esperaría que hubiesen otras iniciativas. En la Universidad Austral está también impulsando un proyecto interesante con colaboradores en Alemania. Entonces, hay ya 3 o 4 iniciativas bien concretas que están avanzando en la dirección de poder recuperar algo, como usted dice, Fernando, es muy importante, estratégico. Las vacunas son nosotros desde la ciencia universitaria las vemos como bienes públicos, y hemos visto cómo la vacunación ha sido muy favorable, muy positiva para la pandemia. Entonces, poder contar con esa capacidad en nuestro país de no solamente producir vacunas, sino que además, por ejemplo, ajustarlas a, hablando de coronavirus, a la cepa o variante de coronavirus que está circulando en nuestro territorio, sería una ventaja gigantesca. Y no depender de la manufactura en base a variantes extranjeras. Ahora, es muy dificultoso reconstruir esa industria. Hay mucha cosa que hacer, es mucha la inversión. ¿Quién la paga eso? Yo creo que hay diferentes fuentes. Nosotros hemos estado colaborando con Sinovac para que ellos lo hagan. Están obviamente avanzando. Pero es difícil, claramente hay una serie de regulaciones, los estándares de calidad son altísimos, entonces eso involucra no solamente inversión, sino que necesita también personas debidamente capacitadas, requiere cumplir con elementos regulatorios que son complejos. Así que yo creo que esto va a materializarse, esperamos el próximo año, y sin duda el tener esa capacidad en nuestro país no solamente nos permitiría aportar a resolver nuestras necesidades de vacunación, sino que también aportar a nuestros países vecinos, algunos de ellos que han tenido bastantes dificultades para poder avanzar justamente en la vacunación. La otra variable, Alexis, tiene que ver con cuando pasan este tipo de cosas que ponen a la ciencia en el centro de la noticia. ¿Se produce un estímulo para que, por ejemplo, muchas más alumnos de cuarto medio postulen a carreras científicas? ¿Ustedes han visto un mayor interés en eso? Sin duda el interés. Yo creo que primero por el conocimiento, segundo porque el darnos cuenta que la ciencia aporta, que la ciencia puede generar, además de conocimiento y entender mejor la naturaleza, aportar resultados que se traduzcan en tecnología que impacten positivamente a la sociedad. Eso es lo que hemos visto con las vacunas. Nosotros partimos trabajando en esto en enero, febrero 2020, intensamente, un grupo grande de científicas, muchos jóvenes, y sin duda gratificante ver cómo el haber estado conectado con este proceso de actividad científica que es muy social, es muy asociativa, ha permitido lograr en un año y medio ya tener un avance en la vacunación. Yo creo que eso claramente es motivante para los más jóvenes. A mí me toca en lo personal dar bastantes charlas, cada vez que me invitan a colegios acepto, y es uno recibe las mejores preguntas en esas presentaciones. Los jóvenes chilenos, niños y niñas de tercero o cuarto medio, tremendo interés.
claramente por la ciencia, y no solamente en esta área, sino que también en otras áreas, todo lo que está pasando en el cambio climático, astronomía, energía, comunicaciones. La ciencia tiene mucho que aportar con conocimiento en diferentes áreas que pueden traducirse en cosas muy concretas, como puede ser, por ejemplo, una vacuna. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y director del estudio Sinovac en Chile, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Que te vaya bien. Que esté muy bien, cuídense, hasta luego. Chao. A todos ustedes.